final no sé si usted va a querer entonces hacer una presentación. ¿Debemos de darle un permiso para que sea también presentadora? No voy a usar una presentación, aunque no es mala idea, ¿ah? No es mala idea que tenga una presentación, pero pues la parte audiovisual me falló en esta. Va a ser puro, no voy a hacer una presentación, voy a hablar para introducir el tema en general y luego pues una interacción. Y ya, así Perfecto, sería. perfecto. Muy bien. Pues nada, entonces creo que podemos dar inicio a la actividad. Buenas tardes, bienvenidas todas y todos a este evento de preparación del Sistema de Simulación de Naciones Unidas para América Latina en su quinta edición, MONULAC 5, que se va a celebrar en la Universidad Técnica de Manabí, en Puerto Viejo, en la modalidad presencial, entre los días 12 a 16 de septiembre. Esta es una actividad preparatoria en camino a MONULAC. Hoy tenemos el honor y placer de contar con la presencia de María Fernanda Espinosa, quien fue la presidenta de la 73ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas y que abordará el tema objetivos de la Asamblea General de Naciones Unidas frente a un mundo convulso. Agradezco también la presencia, entre otras compañeras y compañeros, de Raúl Molina Mejía, fundador de MONULAC, Emilio Cedeño, director de Relaciones Internacionales, y, por supuesto, nuestro rector Vicente Vélez. Igualmente, agradezco a todas y todos quienes están hoy en este webinar virtual, que además, como sabemos, este webinar va a formar parte de un curso de preparación que estamos elaborando de cara al MONULAC 5. Es una sesión grabada y que también la subiremos en nuestras redes sociales y la subiremos en el curso para que todas y todas que no hayan podido venir el día de hoy puedan también escuchar esta disertación de María Fernanda Espinosa. Pero antes de darle a ella la palabra, antes de presentarla también a ella, nos gustaría unas palabras de bienvenida de nuestro rector de la Universidad Técnica de Manabí, Vicente Vélez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos y todas los compañeros y compañeras que están participando en este evento. Yo creo que lo que está viviendo el mundo nos pone como tarea urgente el tema de entender lo que son las relaciones internacionales y reeditar aquellas ideas que pudieron dar a luz a instituciones de la comunidad internacional. Esto no ha sido colateral con la generación de los estados. Esto es una construcción de la modernidad. Es una construcción de apenas un siglo. Justamente es una construcción de la humanidad para poder enfrentar desde una racionalidad, desde una visión más cercana a los intereses de la humanidad, una visión humanitaria, los conflictos que pueden tener las sociedades, las comunidades y las naciones, entendiendo que cada uno de ellos tiene intereses, pero además entendiendo que esos intereses son lícitos, válidos en su contexto y que los intereses de la globalidad del universo, los intereses de la globalidad de la especie humana deben prevalecer por aquellos intereses de determinado grupo, etnia, grupo social especialmente, más que etnia, grupo social. De manera que creo que lo que está viviendo el mundo ahora es una expresión de lo importante que debe ser un sistema que agrupe a todas las naciones, pero además de lo importante que es un sistema que pueda generar información y noticias sin sesgo. Creo que uno de los males que tiene en los últimos años la humanidad, de la misma manera como se han ido abriendo nuevos canales, nuevas visiones y nuevas líneas de comunicación a lo largo y ancho del mundo, vemos con muchísima preocupación que a pesar de eso, la mayoría de esos canales y la mayoría de esas visiones
siguen manteniendo sesgos de hegemonía, sesgos con visiones imperiales y sesgos con una clara orientación de imperio. De manera que creo que propuestas como la que tenemos ahora, que ha sido impulsada desde universidades de un país tan querido para mí, para el Ecuador, como Guatemala, un país que durante muchos años vivió enfrascado en una guerra civil fratricida, un país que durante 30 años debió enfrentar el combate entre hermanos. Me parece que tiene un significado y una connotación especial. Solo haciendo un alto y empezando a respetarnos y empezando a entendernos, podemos realmente retomar las ideas primigenias de las organizaciones internacionales, el respeto, la querencia de la paz, el esfuerzo por hacer esfuerzos en todo sentido por la paz, porque solo en ese marco es posible un verdadero desarrollo para la humanidad, para las sociedades, para las familias, para las personas. En el marco de la guerra, solo ganan aquellas visiones sesgadas, imperialistas, y de eso la historia de la humanidad tiene demasiado que decir. Tenemos que apostar a la paz, al respeto a la convivencia ajena, al respeto al derecho ajeno. Y creo que América Latina ha dicho históricamente muchísimo al mundo. Creo que América Latina es una de las regiones que cuando se hace una evaluación menos ha acudido al uso de las armas, al uso de la violencia para resolver sus problemas. Creo que la historia de la humanidad seguirá teniendo vergüenza mientras la opción de imponer una solución con el uso de ejércitos y con el uso de la fuerza siga estando presente entre las opciones que tienen los dirigentes políticos. Yo quiero agradecerle a María Fernanda, que fue nuestra primera canciller en el gobierno del presidente Correa, que generó a partir de ahí una posición clara de ciudadanía universal y que se fueron desarrollando hitos en las concepciones alrededor de las relaciones internacionales por su aceptación a participar en este esfuerzo para generar un modelo de gestión de las Naciones Unidas. En el caso particular, el MODULAC es la impresión de un modelo de desarrollo de Naciones Unidas para América Latina. Muchísimas gracias, querida María Fernanda. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras. Para nosotros como universidad, para nosotros como esta responsabilidad que tenemos, en el marco de esta responsabilidad que tenemos, es sumamente grato y nos llena de orgullo el poder presentarla para que desde su experiencia como canciller, desde su experiencia como secretaria, como presidenta de una de las asambleas generales de Naciones Unidas, nos pueda ilustrar en el funcionamiento real de las Naciones Unidas y además nos pueda hacer entender no solo la operatividad de las Naciones Unidas, sino que también nos pueda ilustrar sobre las ideas primigenias de lo que debió ser, de lo que debería ser Naciones Unidas en el marco de buscar una sociedad universal que sea amante de la paz y que trate de procurar el desarrollo de todas y todos en el mundo. Muchísimas gracias, María Fernanda, y muchísimas gracias, compañeras y compañeros.
Muchísimas gracias, querido rector Vicente Vélez, por sus palabras. Vamos a dar paso a la intervención de María Fernanda Espinosa Garcés. Antes de dar paso a sus palabras, me gustaría comentarles un poco cómo va a ser la dinámica. Primero, María Fernanda nos ha pedido pues, tener una exposición de aproximadamente 20 minutos para posteriormente tener una interactuación con ella. Me gustaría que quizás por las dificultades en algunas ocasiones técnicas, que o bien levantáramos la mano o bien evacuáramos las preguntas por escrito para que se pueda desarrollar la actividad de la manera pues, más ordenada. Dicho esto, me gustaría decir algunas breves palabras sobre María Fernanda Espinosa Garcés, que es académica, diplomática, política y poeta ecuatoriana, es lingüista y tiene estudios de posgrado en estudios amazónicos y geografía ambiental. Tiene más de 30 años de experiencia en espacios académicos, organizaciones internacionales y en el sector público. En Ecuador fue ministra de Asuntos Exteriores en 2 ocasiones, entre los años 2007 y 2008, entre los años 2017 y 2008. Ministra de Defensa Nacional entre el 2012 y 2014. Ministra de Cultura y Patrimonio del 2012. Ahora del proceso constitucional del año 2008. Con el apoyo de 2/3 de sus miembros, fue elegida presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, convirtiéndose en la 4ª mujer en la historia de la ONU y la primera de América Latina y el Caribe en presidir este órgano desde su fundación en 1945. En la actualidad, la señora Espinosa cumple varias funciones de asesoría en los ámbitos de la gobernanza global y multilateralismo. Entre otras responsabilidades, es miembro y copresidente de la Comisión de Lancet sobre el COVID-19, consejera del Future Council, miembro del Consejo Asesor de Alto Nivel de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, copresidenta de la Coalición por la ONU que necesitamos y miembro del Grupo de Mujeres Líderes por el Cambio y la Inclusión. Además, Espinosa actúa como embajadora de buena voluntad del Fondo Latinoamericano y el Caribe para el desarrollo de los pueblos indígenas y la Casa Común de la Humanidad. Este es sin duda solamente una versión abreviada del currículum de María Fernanda Espinosa, porque ha cosechado muchos más méritos a lo largo de su dilatada carrera. Pero sin más preámbulos, le damos una cordial bienvenida y le agradecemos su presencia, porque si contamos todos los méritos nos vamos a quedar sin tiempo para que haya una exposición sobre el tema que hoy nos convoca. Muchísimas gracias, María Fernanda, y el foro es tuyo. Muchísimas gracias, Fernando, por esta invitación. Realmente estoy feliz de estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a todas las autoridades de la Universidad Técnica de Manabí por esta invitación, en especial a mi querido amigo, a su rector Vicente Vélez. Gracias por sus palabras, por su sustantiva introducción. Gracias, Fernando Casado, Raúl Molina Mejía, a Ligia Nevares y a todas las personas, los estudiantes que están detrás de este gran motor. Me pone feliz que la Universidad Técnica de Manabí sea la capital y la sede para el modelo de Naciones Unidas de América Latina y el Caribe. Me parece que va a ser un momento pues maravilloso. A mí me pone feliz. Quiero comentar que hace un par de semanas estaba precisamente dirigiéndome a la institución, porque es una institución del modelo de Naciones Unidas del Reino Unido, y he tenido posibilidades de hablar con estas plataformas de estudiantes haciendo pues estas simulaciones de Naciones Unidas en muchos rincones del mundo. Y por lo tanto, pues ahora estar aquí con ustedes me llena de alegría, ¿no? Porque pues cada día que pasa extraño mi país, la gente, como ustedes, a la hermosa Manabí, a nuestro querido Ecuador. Así es que un abrazo muy grande. Obviamente desde que finalicé mi periodo como presidenta, pues han aumentado un poco mis responsabilidades. Y eso me tiene fuera del Ecuador, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo cariño y pues con la misma nostalgia, ¿no? Así es que pues vamos al tema que nos convoca, la Organización de las Naciones Unidas, y en particular su órgano principal, que es la Asamblea General, es el gran Parlamento de la Humanidad, ¿no? Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones partiendo de la premisa de que ustedes seguramente habrán ya leído y conocen de manera
detalladas sobre la naturaleza y el rol de las Naciones Unidas y de su Asamblea General. Así es que mi exposición va a ser más bien una reflexión con la intención de generar un intercambio con ustedes sobre los factores que dieron origen a esta organización, sobre su evolución, el rol y el impacto de la Asamblea General, el espacio de este órgano, que este órgano está llamado a ocupar en respuesta a las múltiples crisis que enfrentamos a nivel local, a nivel global, y que el rector de la universidad ya detalló al inicio de esta conversación. Así es que, pues, si miramos la historia del sistema internacional, eso nos ha enseñado que son las grandes crisis globales las que generan cambios sustantivos en la estructura internacional. Los estados buscaron fórmulas de coordinación multilateral para reducir, por ejemplo, la incertidumbre que impera en lo que podríamos llamar una anarquía natural que prima en las relaciones internacionales. Y estas fórmulas toman formas de conferencias multilaterales para alcanzar acuerdos de cooperación, y ya luego con una mayor sofisticación generan organismos internacionales que puedan articular esta coordinación de una forma más ordenada, más sistemática, más sostenida, es decir, de manera más institucionalizada. Entonces, vemos cómo en la Primera Guerra Mundial se propicia la creación de una primera forma de cooperación institucionalizada global llamada la Sociedad de las Naciones. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, pues eso genera la arquitectura internacional más compleja y planificada, que es la que conocemos ahora, que comprende un pilar económico y financiero donde desempeñan un rol central las instituciones que nacieron de la llamada Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, en Estados Unidos, denominada oficialmente como la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Esto fue en 1944, ¿no? Ahí se crean las instituciones financieras internacionales, y luego la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, que se celebra en San Francisco, en Estados Unidos, entre abril y junio de 1945. Entonces, vemos cómo se va tejiendo esa arquitectura internacional. Las Naciones Unidas surgen como una respuesta de los poderes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, los Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, ¿no? Como una respuesta a la devastación económica y a la crisis humanitaria generada por este conflicto. Surgen las Naciones Unidas como un mecanismo que permita asegurar un pacto global encabezado por los ahora poderes hegemónicos para garantizar la paz y la seguridad internacional. Esta conferencia de San Francisco pues, fue muy dinámica, muy activa, duró varios meses, y las propuestas que llevaron los poderes de entonces fueron objeto de largos debates y de cambios significativos de parte de los delegados de las 50 naciones que firmaron la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Y no olvidemos que Polonia fue el estado fundador que firmó, que fue el número 51, y firmó luego de la Conferencia de San Francisco, ¿no? Entonces, aspectos centrales sobre la conformación del Consejo de Seguridad, por ejemplo, el proceso de toma de decisiones dentro de ese órgano, el ejercicio del derecho a veto, las prerrogativas de los que después fueron sus 5 miembros permanentes, se mantuvieron y se mantienen hasta el día de hoy. Entonces, recordemos que los 3 poderes hegemónicos que dan origen a esta idea fundacional de la organización fueron Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido. Luego se incorporan China y al final Francia a pedido de los Estados Unidos y del Reino Unido. Entonces, estos son las grandes 5 potencias, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, aquellos países que tienen derecho a veto en el espacio del Consejo de Seguridad, ¿no? Yo creo que con el tiempo, lo que vimos, por ejemplo, este pasado 25 de febrero en el Consejo de Seguridad, en el caso del conflicto de Rusia y Ucrania,
fue en la práctica política una validación de ese principio original por el cual los poderes del mundo se reservan, ¿no?, el órgano que se llama el Consejo de Seguridad para contar con un instrumento político y normativo que les impida enfrentarse entre ellos, ¿no? Muchas veces pensamos que las Naciones Unidas son sinónimo exclusivamente de esto, o sea, son una organización para la paz y la seguridad, y que el rol más importante es el rol del Consejo de Seguridad o la acción de su aparato ejecutivo burocrático que está encabezado por el secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Sin embargo, yo creo que Naciones Unidas es mucho más que eso, y una de las virtudes de la Carta de Naciones Unidas es, básicamente ese mandato amplio, incluyente, ¿no? Que está escrito en su carta. Y la ONU básicamente tiene 4 propósitos claros: mantener la paz y la seguridad internacional, sí; fomentar las relaciones de amistad, el respeto a la igualdad de los derechos y la libre determinación de los pueblos; realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas económicos, sociales, culturales, humanitarios y de desarrollo; y el respeto a los derechos humanos en los países; y también de servir como un centro mundial que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar todos estos propósitos. Es decir, son 3 pilares: derechos humanos, desarrollo y derechos económicos, y paz y seguridad. Entonces, pero sabemos también, y ustedes lo saben, que a pesar de la creación de la ONU, pues las guerras han continuado. Sin embargo, como he dicho, las potencias no se han enfrentado directamente entre ellas, no lo han hecho de forma directa, sino a través de terceros y de mantener guerras y conflictos prolongados en ciertas regiones del mundo, ¿no? Bueno, no es el tema que nos convoca acá, es la Asamblea General, así es que voy a entrar más bien en ese tema, no sin mencionar el muy importante rol del Consejo de Administración Fiduciaria, que es otro de los órganos principales de Naciones Unidas, porque creo que le debemos a este consejo el proceso progresivo y rápido de descolonización desde 1954 hasta el 94, me parece. En el 94 es el año en el que el último país, Palau, gana su independencia, y si valoramos en toda su dimensión, está la Corte Internacional de Justicia. Podríamos decir entonces que las Naciones Unidas son quizá el logro más significativo de la humanidad en construir esa gran comunidad internacional. Así es que, pero pues la Asamblea General de las Naciones Unidas es el único espacio representativo de carácter universal que reúne a los 193 estados y que se afinca en la igualdad soberana entre los estados. Cada país, independientemente de su tamaño, de su Producto Interno Bruto, de su poder militar, se siente en el mismo asiento, tiene el mismo micrófono para hablar y el mismo botón para votar. Es el espacio deliberativo más democrático del sistema, ¿no? Así es que el reto en la Asamblea General es lograr acuerdos en una gran diversidad de intereses nacionales, de opiniones, de posiciones políticas. Así es que en estos 76 años de vida, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo que han hecho es han construido un tejido normativo a nivel internacional que ha dado lugar al desarrollo desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los órganos de tratados en materia de derechos humanos, pero todos los acuerdos también en materia de desarrollo y en materia económica, ¿no? Entonces, ¿qué hace el presidente o la presidenta de la Asamblea General? Solo en toda la historia de esta organización, apenas 4 mujeres hemos logrado presidir este órgano, pero un presidente es quien prioriza la agenda de las Naciones Unidas, quien consulta con los estados sobre las prioridades, es un facilitador
el depositario o la depositaria del proceso de toma de decisiones que está en manos de la presidenta, ¿no? Y eso ha evolucionado también a lo largo de la historia de la ONU. Recordemos que la Asamblea General de la ONU ha generado más de 20.000 resoluciones en estos 76 años de vida. Muchos dicen que estas resoluciones no son vinculantes, pero en realidad sí lo son porque corresponden a esa voz colectiva, a esa conciencia global sobre los temas más importantes, incluyendo la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los instrumentos internacionales, por ejemplo, de desarme que se negocian, se discutan y se votan en la Asamblea General. Así podríamos mencionar, es decir, mucho del aparato, de este aparato normativo global, ¿no? Así es que el presidente o la presidenta tiene una incidencia directa en la agenda internacional, en sus decisiones en materia, como les decía, de desarrollo sostenible, en los océanos, en las necesidades especiales de los países más vulnerables, como los pequeños estados insulares en desarrollo, aquellos sin salida al mar, temas de derechos humanos fundamentales como los derechos de los pueblos indígenas, el tema de la migración internacional, el cambio climático, en fin, es incontable, y los productos concretos que ha generado la Asamblea General, pues son muchos y conocidos, ¿no? Desde los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto de Migraciones, el Pacto de Refugiados, el Programa de Acción y la Plataforma de Acción de Beijing sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, solamente por citar algunos ejemplos. Y la posición del presidente o presidenta es un factor determinante en el éxito de los procesos de negociación. Y por eso, pues, la elección de un presidente o presidenta siempre constituye, ¿no?, un tema, pues, de tensión y controversia en general a lo largo de la historia de la organización. Aquí pauso para contarles un dato histórico. Durante la primera sesión de la Asamblea General, que se celebra en Londres en enero de 1946, los estados fundadores eligen como su primer presidente de la Asamblea General a Paul Henry Spaak. Para entonces era el ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, ¿no? Y gana la elección a Trygve Halvdan Lie, que es su homólogo de Noruega, ¿no? Quien luego, pues, como es designado como alternativa para él por el Consejo de Seguridad como candidato a primer secretario general de la ONU. Entonces, el presidente Spaak de Bélgica fue elegido con 28 votos contra 23 alcanzados por Lie, ¿no? Y la primera elección ya fue una elección controversial, ya que pues se hacía entonces por voto secreto y no se esperaba que Spaak fuera a presentar su candidatura. Esto era porque ya empezaban a nacer las tensiones de lo que sería la Guerra Fría. Los países de Occidente se opusieron y construyeron una candidatura alternativa en Lie, pero sin hacerlo público. Así es que, pues, es así como se elige el primer presidente de la Asamblea General. Así es que las controversias, la polarización en la elección del presidente han continuado a lo largo de la historia, ¿no? Y han estado relacionadas con coyunturas políticas internacionales delicadas, con posiciones de bloques dentro de la Asamblea General, que buscan contar con una persona en las que se sientan representados o que puedan manejar de la mejor forma las complicadas coyunturas internacionales. Es un tema de confianza de los estados, ¿no? Así es que, pues, es de entender que los primeros años de creación de la ONU había temas de gran tensión, muy sensibles, y por lo tanto era vital tener un presidente de la Asamblea General que contara con la confianza de la mayoría de los estados, ¿no? Y en mi caso particular, mi candidatura, la candidatura de Ecuador a la presidencia, surge en un momento en el que no había consenso en América Latina y el Caribe sobre una candidatura única, ¿no? Había una candidatura que hace algunos años había propuesto Honduras,
¿no? Pero pues a ciertos países asiáticos, europeos, africanos les preocupaba que la región tomara decisión alrededor de una candidatura de consenso, ya que ese periodo de sesiones de la Asamblea sería, o se esperaba que fuera, y lo fue, altamente complejo. Querían una persona pues equipada para hacer frente a esas dificultades. Y en ese contexto, pues hay varios países de muchas regiones nos abordaron y propusieron lanzar la candidatura de Ecuador. Esa candidatura, Ecuador la ganó con 128 votos, es decir, 2/3 partes de la membresía, es una ganancia contundente. Y creo que también mi elección ganó notoriedad porque me convertí en apenas la 4ª mujer en la historia de las Naciones Unidas en ocupar esa posición y en la primera mujer de América Latina y el Caribe, en nuestra región. Y sabíamos que era un periodo de sesiones muy complejos. El nuevo presidenta, en mi caso, tenía que terminar las negociaciones y alcanzar acuerdos alrededor del pacto por una migración segura, ordenada y regular, el pacto por los refugiados, la declaración de los derechos de los campesinos, un primer acuerdo global sobre el acceso universal a la salud como un derecho humano que ahora es tan pertinente para el tema del COVID. También era un periodo de sesiones sensibles por las posiciones que encabezaba el entonces presidente Donald Trump en relación a una pues, reticencia a todo lo que signifique temas globales, temas relacionados con Naciones Unidas. Así es que se requería una autoridad política de la Asamblea y un secretario general, por cierto, con alta capacidad de diálogo político con los Estados Unidos para solucionar problemas incluso relativos al financiamiento de la ONU, al respaldo a las agendas multilaterales, por ejemplo, en materia de cambio climático, ¿no? Esos temas me tocó enfrentar directamente y considero que en medio del escenario internacional, pues los resultados obtenidos finalmente fueron muy, muy positivos. En ese momento también se discutieron temas muy controversiales y delicados sobre Israel y Palestina, otros temas delicados que pues afortunadamente se logró navegar con resultados aceptables para todos los estados, ¿no? Ese es el gran reto, ¿no? Al final de mi presidencia, pues se resume en la negociación y aprobación de alrededor de 341 resoluciones, si no me equivoco, sobre igual número de temas internacionales, temas desde paz y seguridad, medio ambiente y cambio climático, derechos humanos, desarrollo económico sostenible, financiación para el desarrollo, cooperación sur-sur, en fin. Y en paralelo a esas responsabilidades, organicé mi presidencia en 7 temas prioritarios, ¿no? Por una parte, el derecho al trabajo digno, al empleo digno, el tema de migración y refugiados, la acción climática y la acción por un medio ambiente sano, que ha redundado, por ejemplo, ahora en el derecho humano a un medio ambiente sano, el proceso de reforma y revitalización de las Naciones Unidas, el tema del rol de los jóvenes en la paz y en la seguridad, los temas de empoderamiento de las mujeres, de igualdad de género y los derechos de las personas con discapacidad. Son estos 7 temas sobre los cuales organicé la agenda de trabajo en mi presidencia. Así es que, pues es así más o menos cómo funciona. Sabemos que vivimos en un mundo cada vez más complejo, más diverso, más interconectado. Y creo que pues los resultados de la globalización que vivimos, como lo decía su rector, son más desigualdad, más exclusión y marginación de sectores mayoritarios de la sociedad, más acumulación de la riqueza por parte de un pequeño segmento de la población mundial. Y esto pues desencadena una profundización de las desigualdades que se han visto exacerbadas, magnificadas por la pandemia del COVID. Pues ahora vivimos la coincidencia o la conexión de múltiples crisis de naturaleza ecológica, climática, de seguridad migratoria, económica y financiera, con severos impactos en la vida de la gente en todos los rincones del planeta. Así es que
el planeta, el mundo, vive situaciones de violación de los derechos humanos, de inestabilidad, de conflictos armados, ocupación militar o agresión en un número importante de países y en prácticamente todas las regiones del planeta. Así es que si me preguntan cómo definir esta crisis múltiple que requiere la atención de una organización como las Naciones Unidas, yo diría que se trata de una crisis civilizatoria y de la necesidad de repensar las relaciones entre sociedad, economía, política y naturaleza. Y yo creo que el más claro ejemplo de la magnitud y alcance de estas crisis multidimensionales son sin duda, por ejemplo, la pandemia del COVID-19 y el actual conflicto en Ucrania. Entonces, es verdad, hay una guerra en este momento en Ucrania, pero los precios de los bienes primarios han subido. Hay grandes riesgos de un incremento exponencial de los alimentos, hay problemas en las cadenas de suministro a nivel global por causa de una guerra en Ucrania. Así es que lo que hemos aprendido es que estamos cada vez más interconectados, que somos cada vez más interdependientes. La crisis del COVID se la pueda llamar como un hecho social total, como diría Marcel Mauss, ¿no? Es el clásico ejemplo del efecto mariposa que pasa un hecho aquí, pero pues tiene implicaciones a nivel global. Así es que vemos que el escenario mundial, no solamente el tema de Ucrania y Rusia o el tema del COVID-19, sino lo que está pasando en Yemen, en Siria, en Irak, en Afganistán, en la República Centroafricana, en Mali, etcétera, requiere una respuesta colectiva, una acción concertada de la humanidad. Y obviamente cuando hablamos de los problemas globales, yo diría que uno de los problemas globales más agudos, tan o más importante que el cambio climático, que es un síntoma de eso también, es el problema de las desigualdades, ¿no? Es uno de los problemas estructurales más graves que enfrenta la humanidad y que fue, como decía, potenciado por la crisis del COVID. Y aquí me gusta mencionar algunos datos, pero pues pienso que no es posible, ¿no? Que los 10 hombres más ricos del mundo hayan visto crecer su fortuna en 540 mil millones de dólares desde que empezó la pandemia del COVID. Esa cantidad es suficiente para pagar una vacuna para todos en el planeta y asegurar que nadie se vea empobrecido por la pandemia simplemente. Así es que eso pues tiene una carga ética, pero también la necesidad de una respuesta contundente a nivel global, ¿no? Dice, no me gusta, pero citando un dato del Banco Mundial, vemos de que el Banco Mundial en su último informe dice que el incremento de los niveles de desigualdad experimentados durante la pandemia, si es que no se revierten, harán que los niveles de pobreza global sean más altos en el 2030 de lo que eran antes de la pandemia, con 3.400 millones de personas viviendo con menos de $5 al día. Así es que eso no es un panorama, obviamente, que nos resulte grato, por el contrario. Así es que, pues, yo creo que es mucho lo que hay que hacer y hay que hacerlo a diferentes niveles. Hay que hacerlo a nivel local y comunitario, hay que hacerlo a nivel nacional, pero sobre todo necesitamos una respuesta internacional concertada, una respuesta internacional contundente, por ejemplo, para acuerdos fiscales globales, por ejemplo, para el combate al flujo de finanzas ilícitas en el exterior. Es decir, hay mucho que tenemos que hacer y hacerlo juntos. El espacio, el epicentro del sistema multilateral y de cooperación internacional sigue siendo la Asamblea General.
Si vemos nuevamente, retomando el caso de Ucrania, lo que ocurrió es que la resolución del Consejo de Seguridad el 23 de febrero fue vetado por Rusia, y ese tema, como no fue resuelto, es un tema de paz y seguridad resuelto por el Consejo de Seguridad, pasa a discusión de la Asamblea General utilizando una resolución específica, ¿no?, que se llama Unidos, Uniting for Peace, Unidos por la Paz, ¿no? Y es la Asamblea General la que pasa una resolución que es apoyada por 141 estados miembros, y eso pues tiene un poder, una voz moral internacional, pues que tiene un peso específico bastante importante. Quería hablar, pero pues algo sobre el tema de las respuestas al COVID, del rol que tiene la Asamblea General y la ONU en las respuestas a la pandemia, que es un tema global por excelencia. Pero simplemente me gustaría ya ir cerrando para poder conversar con ustedes. Solamente recordar que fue la crisis de la Segunda Guerra Mundial la que representa un hecho creador de la arquitectura multilateral que hoy tenemos. Pero esta arquitectura internacional no es y no puede ser la misma que hace 76 años, ¿no? Ha evolucionado, se ha adaptado a las necesidades coyunturales en los distintos periodos históricos. La Asamblea General, para empezar, empezó de tener 51 miembros a 193. No solamente, pues recordemos que hubo un proceso importante de descolonización que incrementó el número de países miembros, y ha pasado de ser de su consolidación, de su rol de la Asamblea General como órgano normativo incipiente en sus primeros años, a una etapa de institucionalización normativa, ¿no? Y como un espacio de un foro político global, ¿no? En una etapa de la Guerra Fría, pero en la etapa de la posguerra fría a partir de los años 90. Así es que el día de hoy, ¿qué es lo que está pasando con la Asamblea General? Yo estoy muy conectada con el trabajo de la reforma del sistema de Naciones Unidas. En el año 2022, la Asamblea General enfrenta otra coyuntura y con ello un nuevo reto, diría yo, ¿no? El de un nuevo mundo multipolar, el mismo que la llevó a tener un rol protagónico en la agenda de seguridad global en los años 50, ¿no? Recordarán, por el conflicto de Corea, en los orígenes de la Guerra Fría, ¿no? Es una coyuntura en la que vivimos hoy en un escenario de nuevos retos globales existenciales, diría yo, como el cambio climático, como el tema de las pandemias, que constituyen verdaderas amenazas a la seguridad humana en un mundo cada vez más interconectado. Así es que para enfrentar las múltiples crisis de nuestro tiempo, el mundo debe combatir la indiferencia con acción colectiva. Yo creo que eso está en la base, ¿no? En el centro de la acción multilateral, del multilateralismo, de la Organización de las Naciones Unidas como pues la creación humana quizá más vibrante, no perfecta, requiere ser reformada. En eso estamos trabajando activamente. Así es que tenemos hoy la oportunidad de repensar y reconstruir mejor una nueva arquitectura internacional que responda pues mejor también a las realidades y a las necesidades de este nuevo mundo multipolar, que refleje este nuevo orden mundial, que pueda organizar y coordinar los esfuerzos que nos permitan enfrentar estas múltiples crisis. Necesitamos un sistema internacional más eficaz, más conectado con la gente, con la realidad. Y yo creo que la Asamblea General se encuentra al centro de este reto. Así es que, yo creo que ustedes como pues futuros diplomáticos, futuros académicos, como estudiantes que inician su vida profesional, yo creo que están viviendo un momento de redefinición del rol de los estados, de las relaciones internacionales, del sistema multilateral, y no pueden desaprovechar este momento que solamente se vivió, hay que decirlo, al final
de la Segunda Guerra Mundial. Todos tenemos un papel que desempeñar y yo como mujer ecuatoriana me siento muy orgullosa de haber puesto mi granito de arena, de continuar trabajando activamente en los temas de gobernanza global y de reforma de las Naciones Unidas. Así es que, pues, encantada ahora de tener una conversación abierta con ustedes. Le devuelvo la palabra a Fernando y pues una vez más, muchas gracias por acogerme, muchas gracias por este encuentro con ustedes. Querida María Fernanda, muchísimas gracias por tu amena presentación, muy interesante para todas y todos. Creo que nos has ilustrado sobre muchos de los temas de actualidad y a veces también incluso la intrahistoria, ¿no? Lo que se esconde detrás de bastidores de este tipo de organismos que a veces no es tan fácil ver y que si no fuera por testimonios como el tuyo sería muy difícil que fueran conocidos, ¿no? Mientras que las compañeras y compañeros que están asistiendo actualmente a la actividad, pues preparan alguna pregunta. Tengo aquí una pregunta de nuestro coordinador de la carrera de Derecho, Marcelo Toala, quien te pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el procedimiento para sugerir o proponer un tema en la agenda de la Asamblea General desde las organizaciones sociales nacionales? Bueno, el trabajo de la Asamblea General se organiza, como sabemos, en 6 comisiones temáticas y quienes proponen los temas de agenda y de prioridad son los estados. Pero evidentemente en el espacio de Naciones Unidas hay momentos y oportunidades para escuchar la voz de la sociedad civil. En los grandes debates, en los eventos de alto nivel, siempre tenemos voces de organizaciones de la sociedad civil que llevan sus propuestas y sus ideas. A veces es más difícil que las procesen en su propio país, porque eso sería la manera quizá, el camino, la vía más directa y adecuada, pero simplemente las organizaciones van y proponen en el seno de la Asamblea General en sus diferentes comisiones o en los espacios de debate de alto nivel, pues temas de su interés. Les voy a dar un ejemplo, el foro de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas. En el seno de ese foro, pues ahí se propuso el establecimiento de una década por las lenguas, por las lenguas indígenas. El tema de la declaración de la década fue un gran trabajo de influencia de las organizaciones indígenas a nivel mundial, trabajando con los estados, conversando con los estados, haciendo varias audiencias, pues un trabajo temático. Digo esto porque yo ayudé muchísimo para que eso ocurriera y luego pues hay una resolución y esa resolución es votada en la Asamblea General y hay una declaratoria de la década de las lenguas indígenas en el sistema de Naciones Unidas. Igual ocurrió con la década de los derechos de los pueblos afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? Por poner estos 2 ejemplos, pero pues tengo que decir que la propia creación de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, fue el trabajo de abogacía que vino desde la academia y desde la sociedad civil para, por ejemplo, juzgar los crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. El tratado, que yo estuve un poco en la creación, en el nacimiento del nuevo tratado de prohibición total de armas nucleares, fue parte de una agenda de la sociedad civil trasladada a los estados. Algunos estados compraron la idea y les pareció una gran necesidad y ahora tenemos un tratado negociado para la eliminación total de armas nucleares. El tratado no está en funcionamiento, es decir, no está activado porque no tiene las ratificaciones que requiere para entrar en vigor, pero el tratado está negociado y se esperaría pues que cada vez más países suscriban ese tratado. Así es que el rol y la voz de la sociedad civil, de la academia, de los especialistas, de las organizaciones de base es absolutamente vital, es absolutamente vital. Muchísimas gracias, María Fernanda. Mientras que alguien más se anima a hacer alguna pregunta, ya sea por escrito o ya sea levantando la mano, Roberto Dueñas, nuestro secretario ejecutivo también de Monolac 5, tiene una pregunta. Y después también me gustaría hacer una. Muchísimas gracias, Roberto. Adelante.
Muchas gracias, querido Fernando. Un saludo especial a Ligia, a todos nuestros fundadores del Modular, por supuesto a nuestra querida ponente que nos ha dado una maravillosa remembranza de historia de lo que se ha generado. Dos preguntitas esenciales que yo creo que para mí serían importantes también que conozcan los compañeros que nos escuchan. A nivel general, a usted en su postura, en la época que pudo liderar estos procesos, ¿cuál cree que fue la agenda más difícil que le tocó atender? Porque recuerdo, investigando un poco de su periodo, pues habían grandes problemas que usted mismo lo mencionaba, ¿no? Con el tema de la migración, con el tema de las reservas marítimas, incluso era un tema de mucha boga en ese entonces. Y más bien, ¿cuál fue la que más difícil tuvo que presenciar en ese momento durante su presidencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Y por supuesto, también un pequeño mensaje a todos nuestros queridos oyentes, nuestros estudiantes, nuestros académicos, porque es importante estos procesos de modelos de Naciones Unidas para a nivel de Latinoamérica, el Caribe y de todo el mundo, que nos dé un poco de ese mensaje y por qué es importante y animar a los compañeros, a todos los chicos a participar. Un abrazo y muchas gracias por su ponencia y a los organizadores, por supuesto. Muchas gracias a ti por tu pregunta, Roberto. Yo creo que recordemos que el contexto internacional en ese momento era tremendamente complicado. Una de las tareas que tuve como presidenta es concluir las negociaciones y adoptar el pacto para una migración ordenada, segura y regular. El tema migratorio es uno de los temas, quizá uno de los temas más contenciosos a nivel internacional. No existe por ejemplo, una posición única a nivel de la Unión Europea. Había una posición tremendamente, digamos que reactiva y contraria del gobierno de los Estados Unidos. Había varios países que tenían serias dificultades con un acuerdo, un pacto global sobre el tema migratorio en el marco de las Naciones Unidas. Pero, pues claro, el sentido común te dice que las migraciones son por naturaleza un tema global, un tema de países de origen, tránsito y destino, o como es el caso ecuatoriano, que es un país de origen, tránsito y destino a la vez, ¿no? Se necesita un pacto general, un acuerdo entre todos los países para cooperar en temas de materia, en temas migratorios, pero sobre todo la defensa de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. Eso fue uno de los temas quizá más complicados. Ahí debo decir que también, como dice Fernando, contando la intrahistoria, pero pues parecía, a pesar de todos los esfuerzos, que no íbamos a lograr acordar el pacto. Ahí en una reunión en París tuve la oportunidad de pedir ayuda pues a una de las grandes líderes de Europa en ese momento, porque muchos de los países de Europa se estaban echando para atrás con el pacto. Y le dije, bueno, pues, y era la canciller Angela Merkel, le pedí que fuera, que asistiera personalmente a la reunión final en Marrakech, en Marruecos, y le dije, necesito los votos europeos, necesito el apoyo de Europa. Recordarán que incluso el primer ministro de Bélgica en ese entonces y actual presidente del Consejo de Europa tuvo que renunciar a su condición de primer ministro porque apoyó el pacto y luego pues hubo una gran revuelta y una gran dificultad política interna por eso, ¿no? Tampoco pues varios países de Europa del Este eran contrarios al pacto, pero finalmente pues yo diría, ¿no? A veces con esa capacidad que tenemos quizá más, no soy esencialista, pero quizá las mujeres de acercar posiciones, pues pudimos adoptar no solo el pacto por una migración ordenada, segura y regular, pero también el pacto para los refugiados, que fue tremendamente importante. Otro momento muy difícil, pues un debate que inició en el Consejo de Seguridad, igual que lo que está pasando ahora con Ucrania, sobre declarar a Hamas como
fuerza terrorista. Este es un tema que fue vetado en el Consejo de Seguridad y pasó a la Asamblea General. Fue un tema también muy controversial, pero el resultado que logramos, pues yo creo que pues fue, al menos procedimentalmente, tuvo que ser aceptado por los 193. Es decir, algunos momentos que recuerdo, pero también momentos positivos como haber lanzado el proceso de conmemoración y reflexión sobre el futuro de la ONU en el marco del 75 aniversario de la ONU, haber lanzado el proceso también de conmemoración de los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing por los derechos de las mujeres, de la igualdad de género. Bueno, en fin, tantas cosas. Bueno, esas cosas también pasaron, más de 300 resoluciones, pero quizá menciono esos dos momentos complicados, ¿no? De lo que recuerdas, seguramente había más, ¿no? Pero veo algunas manos levantadas. Sí, muchísimas gracias, María Fernanda. Sí, probablemente, si por nosotros fuera, nos quedábamos aquí 4 o 5 horas más. Le damos la palabra a Marta Macías, que es nuestra vicedecana de la carrera de Derecho, para que también tenga la posibilidad de hacerte una pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me indican si tengo retorno? Sí, gracias. Bueno, primero felicitarte, Fernando, y al Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Técnica de Manabí, el ingeniero Emilio Cedeño, por organizar este evento de alta trayectoria y sobre todo con la participación de quien me honro en que la ha venido siguiendo de alguna u otra forma, María Fernanda. Recuerdo algún rato que participamos en algún evento en Junior City, en la ciudad de New Jersey, y verte, felicitarte de verdad por este apoyo que nos estás brindando a la academia y justamente a la Universidad Técnica de Manabí. Así que mi agradecimiento como vicedecana de la carrera, esperando pues que sigas disfrutando y que sigas creciendo en esta área que te apasiona y que nos contagia al escucharte, estimada María Fernanda. Escuchando tu comentario de esta tarde nos deja con muchas inquietudes, y lo que dice Fernando, nos hubiera gustado de pronto tenerte mucho más tiempo, pero sabemos que tu tiempo también es demasiado estrecho y eso lo valoramos y lo agradecemos. Pero concretamente con la pregunta, escuchándote en tantos temas, se me viene a la mente ahora el tema de que cuál sería la postura o cuál sería la recomendación que pudiéramos darle desde el ámbito de la ONU para los hermanos cubanos, considerando de que se ha emitido pues la disposición de que ellos tienen que tener una visa aún siendo de tránsito para cruzar su isla, hacer esto en lo que es la ciudad de Panamá. María Fernanda, no sé si me escuchaste. Sí, escuché, me quedé pensando. Marta, muchas gracias por tus palabras de aliento. Recuerdo bien pues haber compartido una mesa contigo efectivamente en New Jersey. Es un gusto volverte a ver y pues me siento también muy contenta de ver que una mujer sea la subdecana de la carrera de Derecho en esta universidad tan prestigiosa. Sobre el tema de las visas, tengo que serte muy honesta, no conocía ese tema. Por lo general, la imposición de visas de un lado y otro son temas de acuerdo bilateral entre los dos países interesados. No conocía este tema, me gustaría estudiarlo un poco más, pero como digo, el tema de los visados es una decisión soberana de los países y en general tiene que ver con la relación bilateral entre dos países. El pacto, por ejemplo, por una migración ordenada, segura y regular, lo que te da es un marco normativo centrado en los seres humanos para proteger la dignidad y los derechos de las personas en movilidad humana. Hay también pues, varios instrumentos internacionales que así lo establece, ¿no? Pero en el caso concreto que preguntas, no tendría una respuesta definitiva, tendría que mirar,
pero evidentemente es un tema que corresponde, de lo que entiendo, a los dos países interesados. Gracias, María Fernanda. Gracias a ti, Marta. Y esperamos que este sea el inicio de muchos encuentros contigo. Claro Gracias. que sí. Gracias, querido Fernando, también por generar este evento tan importante para nuestra nueva universidad. Sus estudiantes, no solamente los docentes, sino que también María Fernanda, con estos estudiantes que estamos formando en línea. Está genial eso está genial de comprometer a María Fernanda para futuros eventos. Muchas gracias, Marta. Bueno, con las 2 palabras que nos quedarían, yo creo que podríamos ir cerrando el evento porque entendemos también que es tarde y que ya María Fernanda debe estar bastante cansada después de un agotador día. Entonces le damos la palabra a Michelle Nogales. Aparece en su pantalla Andrea Sierra, pero ella en realidad es Michelle Nogales, es una de nuestras estudiantas de la carrera de Derecho. Ella ha sido parte también de Monulac 4 y una pieza fundamental en todo lo que ha sido el llevar a buen término este sistema de representación y simulación de Naciones Unidas. Muchas gracias, Michelle. Gracias, doctor. En este momento cambio mi nombre. Agradezco esa nota. Estimada doctora Espinosa, nuevamente agradeciendo por su tiempo y, bueno, agradeciendo a todos su presencia. Como ha mencionado el doctor Casado, he podido ser parte de el Monulac previo, el Monulac número 4, y se ha vivido con mucha felicidad, muchos éxitos y muchas cosas y resultados buenos. A mí me hacer una consulta que podría ser puntual. Como ninguna otra generación, las nuestras, hemos vivido cosas sin precedentes con ninguna otra generación. En este contexto de urgencia y de nerviosismo que vive la sociedad en cuanto a COVID-19 y hoy en día que hemos no pasado ni tanto, pasado un poquito esta parte de COVID-19, hemos pasado a una posible tercera guerra mundial, a un contexto de guerra. ¿Cuáles son las diferencias principales que ha encontrado usted, muy a pesar de que estas emergencias sucedieron en ámbitos sumamente diferentes, dentro de las reuniones que se dan dentro de las Naciones Unidas? Me gustaría que la respuesta sea más enfocado a la política, porque como mi experiencia dentro del Monulac lo dicta, los acuerdos, las solicitudes de apoyo son lo más importante dentro del desarrollo de todos los documentos que se quieran hacer o de los acuerdos que se quieran hacer. Me gustaría saber cuáles fueron las principales diferencias que usted encontró en las relaciones y en la generación de acuerdos dentro de la ONU, de las Naciones Unidas, a pesar de que hubieron 2 eventos diferentes en diferentes ámbitos, pero ambos tenían esta particularidad de generar mucha urgencia y mucho nerviosismo. Muchas gracias por tu pregunta, Michelle, y también gracias a ti y a todo el equipo Monulac, a todo este motor que está detrás de esto y que estará detrás del gran momento en septiembre. Ya saben que siempre pueden contar conmigo. Respondiendo a lo que decías, yo creo que es una pregunta realmente vital, porque por un lado, efectivamente lo que estamos viviendo a nivel global es un creciente proceso de polarización. Solamente miremos lo que está pasando en América Latina. Lo que pasa en América Latina se multiplica a nivel global, una polarización en las posiciones políticas, en los modelos económicos, en las maneras de entender lo que significa la seguridad humana, en los compromisos, por ejemplo, para combatir el cambio climático, en cómo estamos entendiendo las relaciones entre la economía, la sociedad y la naturaleza. Yo creo que ahí está el origen básicamente de este resquebrajamiento de esas relaciones. Y vemos lo que sentías en Naciones Unidas es una exacerbación del espíritu nacionalista, pero no es ese nacionalismo sano, es un nacionalismo de la competencia y de la rivalidad, el interés nacional primero.
Entonces, por una parte, permanentemente invocar el tema de la soberanía, ¿no? Del derecho a la soberanía versus tu responsabilidad de cuidar los bienes públicos globales. Y eso es lo que se vivía, una fuerte polarización, alusión permanente a los temas nacionalistas del interés nacional. Recuerden esas frases tipo America First, ¿no? Pero resulta que cuando estás combatiendo el cambio climático, cuando estás combatiendo una pandemia como la del COVID, el interés nacional tiene que ver con el interés de todos los demás. Es decir, nadie está a salvo si es que todos no están a salvo. Entonces, el interés nacional se convierte en el interés colectivo de alguna manera, ¿no? Y tu soberanía es una soberanía compartida para tomar las decisiones adecuadas que beneficien al colectivo. Es por eso que en la discusión sobre el futuro de la ONU y la reforma de la ONU, la discusión sobre el tema de la administración de los bienes públicos globales está al centro de este debate. Cómo repensar los temas de la soberanía y del interés nacional cuando tienes que administrar bienes públicos globales. Un bien público global, la salud global, por ejemplo, ¿no? Un bien público global, el clima, el espacio atmosférico que todos utilizamos. Y no puede ser que unos países copen el uso del espacio atmosférico que tenemos que compartir entre todos, ¿no? Ese tipo, el uso de los océanos, sobre todo de los que están fuera de la jurisdicción nacional, no es que el primero llegue, el primero que usa los recursos que están ahí, absolutamente no. Cómo pensar colectivamente una transición a energías renovables que sea sostenible y justa para todos. El acceso, por ejemplo, a recursos concesionales por parte de los países en desarrollo para fortalecer sus sistemas de salud pública. Esta misma tarde tenía una reunión de la Comisión Internacional de Lancet sobre el COVID y la única respuesta para estar prevenidos y bien equipados es tener sistemas de salud pública que sean fuertes, que sean absolutamente resilientes para poder aguantar el impacto de una nueva pandemia que no hay que descartar. Bueno, esta misma todavía no ha pasado, a veces nos olvidamos, pero pues sigue entre nosotros, ¿no? Entonces, esos grandes temas que preguntas, sobre los que preguntas, el tema de la polarización del interés nacional, de cómo repensar la soberanía en función de la administración de los bienes públicos globales, son las grandes preguntas. Y al interior de la ONU, yo diría que hay tres grandes preguntas. Lo primero es el tema de quiénes toman las decisiones. Por supuesto, el espacio de la ONU es intergubernamental, son los gobiernos. Pero los gobiernos son parte de un Estado y el Estado nacional también necesita escuchar la voz de la sociedad civil, de las organizaciones populares, del sector académico, y eso es un tema no resuelto en el espacio de la ONU. Lo otro, cómo tomas las decisiones. Depende del tipo de decisiones y lo que el ruling, la decisión que tome el presidente o la presidenta de la Asamblea General, puedes pasar una resolución con una mayoría simple o con 3/4 partes de la votación. Ese tipo de decisiones son decisiones que quedan a tu discreción, pero es muy importante, pues, qué significa el consenso en el escenario de Naciones Unidas. Eso no está, aunque parezca increíble, pero consenso no es lo mismo que unanimidad y hay derecho al disenso, ¿no? Siempre y cuando tengas una mayoría de la votación. Esas cosas todavía no están totalmente resueltas en los espacios de la ONU. Así es que son grandes temas que se están discutiendo ahora, temas que están siendo debatidos en el marco de una reflexión profunda sobre la reforma y el futuro de la ONU. Y gracias, Ligia, por tu pregunta. Ahora llega la pregunta de Ligia. Que Ligia tuvo la agudeza además de ser la persona que te contactó. Ella es parte del semillero de talentos que tenemos en la Universidad Técnica de Manabí. Ella es Sí, Ligia, perdona, Michelle, quise decir Michelle,
Michelle, y vi que estaba pidiendo la mano, Ligia. Te pido disculpas, Ligia y Muchas gracias, Fernando. no hay problema. Muchas gracias por su respuesta. Entonces le damos la palabra a Ligia, que es también una pieza fundamental en la organización de este Monolac 5 y que hará la última pregunta. Muchas gracias. Doctora, no, reiterarle mi agradecimiento por su cortesía y su predisposición a estos espacios de formación del pensamiento, de formación del conocimiento, ¿no? Que yo creo que obedecen su franco compromiso con la excelencia educativa de nuestro país. El rol que usted ha ejercido y que yo debo destacar como presidenta de la Asamblea General de la ONU, como la primera latinoamericana a ocupar este puesto, que también nos hace camino a estas mujeres que venimos detrás suyo, de este legado que usted deja, que no solo se manifiesta en su linaje, sino también en un legado para fortalecer a las mujeres que venimos detrás de usted, ¿no? Tomando espacios protagónicos, ¿no? Ya no solo desde el anonimato, sino ya espacios protagónicos en la toma de decisiones, ¿no? En este proceso de construcción de un nuevo mundo, ¿no? Donde todos somos iguales en derecho y en dignidad, que ese es el propósito final. Entonces, en esto, doctora, yo valoro mucho su criterio y en el contexto actual de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿considera usted que esto es un punto de inflexión o un punto de fracaso de la diplomacia o un exceso de diplomacia? Me quedan a mí esas dudas. También tengo otra duda que quisiera abordarla muy rápidamente, y es que en los procesos de conflictos, en los tiempos de crisis siempre se suelen olvidar a los grupos vulnerables, y en esto están las mujeres, están los niños, las niñas, y quiero poner especial énfasis en los niños y las niñas. Leía en la página de la UNICEF que hay 13 niños desarraigados en África, 1 millón de niños desplazados en Ucrania, más de medio millón de niños y niñas sirios, que se encuentran en situaciones de completa vulnerabilidad de sus derechos y que por alguna razón estos niños, niñas son tratados de una manera especial o diferenciados del marco de los derechos humanos. Entonces, doctora, ¿cuáles serían las agendas que debería tomar los organismos internacionales como actores? No solo los organismos internacionales, los gobiernos, la sociedad civil en general. Entonces, eso nada más, doctora, muchas gracias. Gracias a ti, Ligia, nuevamente, y gracias por tu pregunta, ¿no? Tú dices en el caso de Ucrania, si hay una suerte de fracaso de la diplomacia, ¿no? Yo creo que la única manera de resolver, esto es una postura, pero en la que creo firmemente, la única manera de resolver un conflicto armado es a través de la diplomacia. Ningún conflicto en el mundo ha sido resuelto con más armas y más violencia y más guerra. O sea, se necesita de la diplomacia y es la única vía, la vía del diálogo, la vía del acuerdo, la vía del compromiso. Y para eso sirve la diplomacia fundamentalmente, ¿no? Efectivamente es una frustración ver cómo una resolución del Consejo de Seguridad es vetada por uno de sus miembros, pero también es un aliciente ver cómo la Asamblea General toma la responsabilidad, pasa una resolución que es como digo yo, es una voz colectiva haciendo un llamado a la paz, ¿no? Y eso es parte de la diplomacia. Así es que yo creo que lo que necesitamos ahora es más diplomacia, es más diálogo, es más mediación en un conflicto que es muy delicado. Y efectivamente, esto no es un conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Esto es un conflicto que tiene serias y graves ramificaciones para toda la estructura del balance de seguridad a nivel global, para la arquitectura de seguridad de Europa, para la conformación de la OTAN y el rol de la OTAN en los pesos y contrapesos de la seguridad mundial, y también es una guerra donde los efectos no deseados
van a afectar muchísimo a los países en desarrollo que ya están golpeados por la pandemia del COVID. Así es que esto no le hace bien a nadie, yo creo que solo le hace bien a la industria de las armas, pero realmente no beneficia absolutamente a nadie. Y tú has tocado el tema humanitario en todo conflicto. No hay un solo conflicto donde efectivamente las mujeres y las niñas no sean las más afectadas, ¿no? Por eso hay todo yo diría, pues ¿qué diría yo? Pero un acervo de trabajo normativo en la ONU sobre las mujeres en los conflictos y el rol de las mujeres en la paz y la seguridad internacional. Hay una resolución, que es una resolución histórica, la 1325 del Consejo de Seguridad, donde básicamente las mujeres, obviamente que son víctimas, y son las víctimas quizá más tocadas por las situaciones de conflicto, pero las mujeres tienen también que estar en las mesas donde se toma decisiones, donde se negocia la paz. Y hay todo un andamiaje normativo para demandar que las mujeres sean actoras de paz. Y que puedan tener voz, voto, participación en los procesos, no solamente de pacificación, sino de sostenimiento de la paz y en la prevención de conflictos, ¿no? En cualquiera de los conflictos que veamos, son las mujeres y las niñas las que más sufren. Veamos en el caso de Afganistán, veamos lo que está pasando con Yemen, veamos lo que ha pasado en Irak, en donde uno vea en todas las zonas de conflictos, nosotras somos pues las más afectadas. Así es que hay provisiones que deben cumplirse. El año anterior hubo este proceso maravilloso, el Foro Generación Igualdad, a pesar del COVID, donde los estados y también organizaciones feministas del mundo acordaron un nuevo pacto sobre mujeres, paz y seguridad, que creo que vale la pena leer. Es como una especie de versión 2.0 de los acuerdos sobre el rol de las mujeres en la construcción de paz. Yo creo que ese es un tema importante, pero pues y en las situaciones de crisis y de conflicto también hay grupos vulnerables. Yo no llamo a las mujeres como vulnerables. Nosotros no somos vulnerables, nuestros derechos son vulnerados, que es diferente, ¿no? No somos vulnerables, no somos débiles, somos fuertes, somos potentes, tenemos un poder transformador en nuestras manos. Ustedes lo saben, sobre todo como mujeres jóvenes y profesionales, que es así. Y otra cosa diferente es que vulneren nuestros derechos, así es que pues me refiero a grupos vulnerables como las personas con discapacidad, que son otro de los grupos más tocados en situaciones de conflicto. Yo estoy ahora en Berlín, vivo cerca de la estación. Tendrían ustedes que ver los miles de refugiados ucranianos que están llegando todos los días. Y cuando ustedes ven quiénes son, en la mayoría de los casos, yo diría, tendremos que ver los números, pero en la mayoría de los casos son madres y son mujeres con niños de brazos, con niños pequeños huyendo de la guerra. Vienen por cientos en trenes desde Polonia. Yo no sé cómo va a resolver esa crisis humanitaria Europa. Bueno, no se diga la crisis humanitaria ahorita en este momento en Ucrania, ¿no? Pero pues es algo que está tocando a Europa de manera importante, ¿no? Ahí es cuando vamos a probar cuánto sirve la ONU, pero cuánto sirven los niveles de preparación de cada país para enfrentar esto. Pues ya me ven, estoy encantada, ya no voy a seguir hablando más, pero bueno, gracias de nuevo, Ligia, por tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias. En principio íbamos a parar aquí, pero parece ser que Sofía Schuster también tiene una pregunta. Ella es también una de las organizadoras de MONULAC. Hay otras preguntas de muchos compañeros como Arturo, como Clara, pero bueno, para no abusar de un bien común como el tiempo, vamos a darle una última pregunta a Sofía Schuster y con eso iríamos cerrando. Muchas gracias, María Fernanda, y espero que no estemos abusando demasiado de ti para que vuelvas.
Estoy feliz. Solo saber que ustedes están en Manabí, y yo ya con eso me siento feliz, y me siento conectada y me siento un poquito en mi país. Así es que estoy encantada. Muchas gracias, Fernando, por darme la palabra. Estaba esperando, María Fernanda, para agradecerte. No quería quitarle el tiempo a los y las estudiantes, la verdad. Me quedé calladita a ver si es que había una chance. Te quería preguntar, me parece muy interesante teniendo claro que los grandes desafíos, ¿cierto? Que tú planteas como crisis civilizatoria, esto ya lo estás diciendo así, Claxo, Naciones Unidas, así como algo muy, muy fuerte, que es lo que está sucediendo en estos días. Me gustaría saber que nos compartieras tu mirada en relación al cambio climático, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos la acción climática que podemos llevar todos y todas en nuestra vida cotidiana, pero también a nivel de política pública? ¿Y cómo podemos darle un enfoque de género y respetando a los pueblos originarios? O sea, si pudiéramos escuchar de ti un análisis de esta triada, ¿no? Sería muy interesante. Muchas gracias. Wow, muchas gracias, Sofía, por tu pregunta. Y también, Fernando, me cortas, ¿no? Porque, puchica, justo me hace la pregunta que es el tema en el que más he trabajado un poco, así es que voy a tratar de ser muy, muy sucinta, ¿no? Yo digo, esto de la crisis civilizatoria es real, porque lo que nos está pasando es un resquebrajamiento, una erosión de las relaciones entre la sociedad humana y la naturaleza. Hemos pasado de largo los límites de la naturaleza. Mira, básicamente lo que hemos hecho es invadir la capacidad de carga de los ecosistemas, ¿no? Como sociedades humanas. Nuestra capacidad de expansión, sobreutilización y destrucción es enorme, ¿no? Entonces, para frenar eso, las sociedades humanas tienen que adaptar y cambiar y transformar su manera de producir y consumir, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando hablas de acción climática, tú lo has dicho muy bien. La acción climática no solamente mucha gente dice, es que la ONU tiene que resolver esto y hacer esto. Y cuando me decían eso, cuando era presidenta, yo decía, bueno, la ONU somos nosotros. De hecho, la carta de la ONU, la primera frase dice, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, we the peoples. Entonces somos nosotros. No es una entidad, una entelequia ahí como un robot que se autorregula y actúa, ¿no? Se trata de una institución creada por los seres humanos que debe ser mejorada por los seres humanos, ¿no? Y que debe actuar de acuerdo a las decisiones informadas o no, adecuadas o no de los seres humanos. Pero también hay responsabilidad de los gobiernos nacionales, hay responsabilidad y un rol fundamental de los gobiernos locales y subnacionales. Yo tengo mucha confianza en ese mesonivel y es una responsabilidad de las comunidades. Y cuando digo comunidades no me refiero a las comunidades rurales, me refiero al barrio, a la ciudad, donde por cierto en las ciudades se produce más del 60% de los gases de efecto invernadero. Entonces, una acción multinivel con responsabilidades diferenciadas. No es lo mismo la decisión de un Estado pues, ir a una matriz energética renovable que la decisión que tome un niño en una escuela de usar menos plásticos o de reciclar la basura, ¿no es cierto? Entonces, pero pues cada uno tiene su rol en la sociedad. Y como siempre, yo digo esto y repito, o sea, el cambio climático no es el problema. El cambio climático es un síntoma. Es el síntoma de la relación disfuncional que existe entre nuestras economías, nuestra organización social y los límites del sistema planetario. Y realmente esta tarde, de nuevo, en la reunión de la Comisión Lancet, fue este día una reunión con los científicos que están investigando sobre el origen del COVID-19. Básicamente la evidencia mayor
pues orienta hacia el origen zoonótico del COVID. ¿Qué quiere decir el origen zoonótico? Es que los seres humanos traspasamos la barrera de las especies, ¿no? Y afectamos un ecosistema y hacemos que el comportamiento de un animal afecte nuestra propia salud, ¿no? Es una cosa, pues, como que no tiene justificación ni explicación, pero que está ocurriendo, y muchas de las grandes enfermedades, la H1N1 y demás, tienen origen animal. Yo también digo esto, es la manera de la naturaleza de decirnos basta. Como la naturaleza no puede hablar, nos está diciendo de esa manera, a través de las pandemias, a través del cambio climático, nos está diciendo basta. Es la manera, es el lenguaje de la naturaleza hacia las sociedades humanas. Y el cambio climático es precisamente eso. Es el síntoma, es la fiebre de una enfermedad mayor, que es la enfermedad del sobreconsumo, de las desigualdades y de haber traspasado el límite de la capacidad de carga, digamos, de los ecosistemas. Entonces, la acción climática tiene que ser multinivel, tiene que ser respetando las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué puede hacer un país, por ejemplo, como San Vicente y las Granadinas, que con un gran huracán pierden el 70% de su Producto Interno Bruto en 48 horas? ¿Qué pueden hacer ellos versus a lo que pueden hacer los grandes países, los países que tienen las más altas emisiones, como la India o como los Estados Unidos, ¿no? Perdón, corta pregunta, larga respuesta, así es que pido disculpas por eso. Al revés. Ojalá pudiéramos tener más tiempo. Pero bueno, desde la Universidad Técnica de Manabí, desde la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales, desde la carrera de Derecho, desde el MONULAC, desde el Departamento de Derecho Internacional Público, te queremos agradecer muchísimo tu presencia y la generosidad por haber compartido en este agradable conversatorio, además un conversatorio transparente, honesto, directo, y al mismo tiempo, pues como hemos dicho ya, comprometerte. Tenemos en la universidad y en el departamento también una maestría en Derechos Humanos y Sistemas Internacionales de Protección, que próximamente también va a ver la luz. Sabemos además que, aparte de los temas que hoy has tocado, son muchos otros en los que también eres una experta, ¿no? Yo, por ejemplo, me he quedado con muchas ganas de conversar, pero eso quedará para otra oportunidad. Sobre el Binding Treaty en relación a las transnacionales. Sabemos que tú has sido una de las personas clave en impulsarlo cuando también estabas en Ginebra, con lo cual querríamos saber el desarrollo y la profundidad de ese tema, que es también apasionante y tan necesario, precisamente como parte de la acción climática. Creo que ese es también un tema importante a tratar, ¿no? Cuáles son los compromisos de los grandes contaminadores, que a veces ni siquiera son los estados. Pero bueno, no me quiero desviar y cerremos aquí hoy y te dejamos entonces para la próxima, que esperemos que sea muy pronto con todas y todos nosotros. Gracias. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo que está detrás de esto. Gracias a Ligia, gracias a todas a las personas que me contactaron. Ya saben que pueden contar conmigo. Estoy también para ustedes. Uno de los pequeños orgullos que tengo, pues cuando estuve representando al Ecuador como presidenta de la ONU, hice un programa de pasantías con mujeres jóvenes. De las tengo que decir, o sea, ahí no podía ser imparcial, pero el 90% de ellas fueron mujeres ecuatorianas jóvenes que vinieron a trabajar conmigo, a apoyar, a seguir mi trabajo, y pues veo un poco esas mujeres jóvenes súper inteligentes que quieren cambiar el mundo. Veo un poco eso en ustedes, en los estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, en quienes están atrás del MONULAC, y pues cuentan conmigo. Gracias de nuevo, Fernando, gracias a todos ustedes. Mi abrazo y mi saludo, por supuesto, al rector de la Universidad Técnica de Manabí, que hizo una apertura pues magistral al inicio de este diálogo, y estoy aquí para ustedes. Cuenten conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias. Hasta luego. Disfruten de Manabí, del cielo azul, de las playas, de la comida manabita, del ceviche, por favor, en mi nombre. Doctora, vuelva. Le esperamos. Doctora, muchísimas gracias, les agradezco muchísimo, sí. Que pasen bien. Gracias.
Un gusto verte, María Fernanda. Igual, igual, ha sido una alegría verte igual. Chao, chao. Chao, chao.